mencionó que les había llegado una lista de la DEA en la que Paco figuraba. ¿Qué impresión tienes de Mario? Era un buen amigo al punto que se ha callado igual porque él estaba, es directo, 4 balazos a la cara, con un Jetta que se robaron, 4 personas, o sea, la firma, no, sí, era la que estaba en ese entonces, que fue la misma gente de Amado Carrillo, porque Paco no le regresó el dinero de las inversiones, de las propiedades. Esta parte también de que era el dealer de Televisa, era el dealer de las estrellas, eso también. El 7 de junio de 1999 mataron a Paco Stanley. Recibió 36 disparos afuera del restaurante El Charco de las Ranas. Este evento daría origen al juicio penal más publicitado de la historia de México. Las televisoras y la clase política del momento se encargaron de montar un gran espectáculo, haciendo que la muerte de Paco pasara a un segundo plano. 25 años después de ese terrible crimen, aparece una serie documental llamada El Show, crónica de un asesinato, basada en los testimonios de muchos de los que estuvimos implicados en el caso Stanley. Hoy voy a platicar con la periodista Salma Abu-Harb. Ella es una de las investigadoras de la serie y justamente viene a responder de una vez por todas la pregunta que todo mundo se hace. Hablamos del caso más importante que ha tenido nuestro país en materia de justicia penal. El caso más importante quizás de justicia penal, no, sino más bien no, cómo los medios de comunicación y los intereses políticos se metieron para enlodar un caso de justicia, que igual y al inicio la investigación hubiera dado frutos, pero luego justo por esta presión política se inventa otra cosa para desviar la atención. Creo que eh, mediáticamente sí sería el más importante, no tanto de justicia penal. Sí, en cuanto al fondo, sí, como lo dices, definitivamente no era el caso más importante, ¿no? Se trataba de un homicidio calificado, un sicario matando a otra persona, hechos que ahorita actualmente pues son muy comunes, ¿no? En ese entonces, como bien lo comentas en la serie o como bien lo charlan en la serie, pues era algo más inusual. Ahorita pues es cosa de todos los días. Pero creo yo, me dirás tú si confirmas, se dio la tormenta perfecta en este caso. Ujú, sí, eso es muy cierto. Tenías la nueva televisora, TV Azteca, queriendo levantar su rating. Tenías 2 gobiernos, uno federal, uno de izquierda aquí, luchando por la siguiente presidenciable, ¿no? Creo que sí, es la tormenta perfecta, son los ingredientes perfectos. En un caso que era un homicidio calificado, un sicario que mata a una persona, a plena luz del día. Sí, y creo yo que difícilmente se va a volver a dar algo así, se va a presentar una situación parecida. Sobre todo porque igual las televisoras han perdido un poco su poder, el poder que tenían antes. Ahorita las personas pues informan más por otras redes, Twitter, Facebook, por bien o mal que eso sea, pero ya el poder de las televisoras se perdió. Era eso, era la justicia como espectáculo lo que nos querían vender y de la forma más burda también, y el gobierno se prestó bastante, la Fiscalía de la Ciudad de México se prestó demasiado a que esto fuera lo que es, ¿no? Por no hacer bien su trabajo. Por eso se llama el show, ¿no? Era un show enorme lo que habían montado. Fíjate que TV Azteca empezó como que a ser más fuerte en su crítica. Televisa era más, en este caso, en el caso Stanley, era un poquito más, era más mesurada. ¿Tú tuviste acceso a todos los archivos que tenían las dos televisoras? Había un archivo que manejaban los editores sobre el caso, ¿no? Sobre todo sobre los programas de Stanley, y ahí fue donde encontraron este clipcito del Mayo Zambada, un compañero editor, viendo todos los programas de Stanley. Me dijo, era mi última semana viendo esa parte, y ahí sale el sketch del Mayo. Reciba un pequeño presente de su amigo Mario Zambada, de Culiacán. Estamos aquí presentes. Su familia. Efectivamente, ese sketch del Mayo, pues fue sorprendente para todo el mundo. No lo podía creer. Platícanos un poquito más. Bueno, al inicio
habíamos leído primero que Stanley dejaba mensajes, referencias a capos. De hecho, hay notas que hablan que la fiscalía está investigando, bueno, la procuraduría, estos mensajes. Y una de las cosas que se tenían que hacer era revisar todo el archivo de Ándale, de Pácatelas. Y para eso, el equipo de editores se dedicaron a ver los programas así completos. O sea, ahorita que te pones a pensar en el trabajo titánico que eso fue, pero lo hicieron, y justo así fue donde se pudo identificar este clip del Mayo. Pareciera que estaba en el público, o sea, lo que dan a entender en el clip es que estaba en el público, pero mucha gente, no sé, en redes sociales pone eso. ¿Ese es una amenaza que mandó el Mayo Zambada? Yo, fíjate, no creería que fuera una amenaza. Yo creo que sí era más un saludo. Parece como muy auténtico este Paco Stanley al decir que no sabía quién era, o sea, al estarlo leyendo al aire sin darse cuenta de quién estaba hablando. En este momento tenemos entendido que el Mayo no era tan conocido como lo es ahora. Entonces, creo que Stanley se le fue. Creo que sí es auténtico, que se sorprende un poco. Y un dato curioso es que yo no me había dado cuenta de la gente que según es el Mayo que sale en el clip, hasta que sale el show, las personas empiezan a compartir sus impresiones en Twitter, cortan este clipcito y la persona que lo corta dice, es este tipo de acá y pone la foto de Google. Entonces es así de increíble cómo las personas también ponen un poquito de su curiosidad para buscar, ¿no? Yo no vi eso, por ejemplo, cuando me enseñaron el clip del Mayo, yo no me había dado cuenta hasta ahorita que lo retomaron las personas que lo vieron. O sea, que parece auténticamente que el Mayo Zambada era un fan de Paco Stanley y que aprovechó una visita a la Ciudad de México para ir a su programa y mandarle un regalito, ¿no? ¿Qué más identificaron que tú recuerdes, Alma? Los acosos, a mí me hubiese gustado ver el acoso a Shakira, nada más para el segmento de cómo Paco era machista. 19 años atrás. ¿Tienes 19 años? Sí, tengo 19 No años. puede ser. Imagínate. ¿Y si hay? ¿Qué pasa? Y bien. Una vueltecita, una vueltecita. 2, 3. Pero aquí alrededor del DF. Vueltecita, no así rapidísimo. Sí, cómo no, sí hay. Uno a esta edad, ya cuando ve ese tipo de programas que se hacían antes, lo políticamente incorrecto era correcto, como que una mujer le dijeras tú, date una vuelta, date dos vueltas, ese tipo de acoso para que muchas chicas como yo ahorita pensamos, eso es muy reprobable. Me hubiera gustado ver cosas de ese estilo igual con otras personas, con otras mujeres, pero entiendo que no se puede usar por cuestiones de derechos. En relación al tema del narcotráfico, sí hablan perfectamente. Eso es algo que también a mí me dejó impresionado, que en el documental tocan el tema de Amado Carrillo y creo que es Benito Castro el que lo pone pues claramente, ¿no? Incluso Pepe Cabello también lo establece. ¿Qué relación tan cercana tenía con este señor llamado el Señor de los Cielos? ¿Qué más, qué otros vínculos, aparte de esos que a lo mejor no quedaron dentro del show, dentro de la serie, pudiste haber detectado de Paco Stanley? Encontramos que, si mal no recuerdo, habían boletinado a Paco Stanley, las cuentas de Paco Stanley en las Islas Vírgenes, porque probablemente su dinero fuera obtenido ilícitamente. Entonces lo habían boletinado y pusieron a un detective a investigar eso, pero luego no supimos más. O sea, ahí se corta un poco ese documento. Otra cosa que pudimos verificar después fue la relación de Paco con el narcotráfico, pero al inicio Susana Manterola, la vocera, mencionó que les había llegado una lista de la DEA en la que Paco figuraba. Entonces, sí había sido verdad, porque ahora tenemos un documento de la DEA que pedimos por solicitud FOIA, y sí nos llegó que metieron a Paco en una base de datos en ese entonces, no recuerdo el nombre de la base de datos, pero que tiene la DEA de personas relacionadas con narcotráfico y Paco salía en esa lista. Entonces la lista que Manterola como que luego le hicieron decir, ya no digas eso, y la DEA salió a desmentir que era verdad. Pudimos confirmar ahora que sí era cierto. Hay más cosas,
pero ya esto entra al terreno de la especulación muy fuerte, como un grupo de los Arellano Félix, el que dice Blancornelas que son los ejecutores. Sí, Blancornelas, si no mal recuerdo, al día siguiente o a los 2 días de haber muerto Paco, él publicó y estableció cuál había sido el móvil y quiénes habían sido o qué organización había sido la que había perpetrado este crimen. Sí, Blancornelas hizo unas declaraciones al inicio, pero creo que ya toda la versión que le contaron fue hasta 2004. Una persona que estuvo en la cárcel fue el que ubicó a todo el grupo de los Arellano Félix porque compartió con ellos celda, ¿no? Y me encanta la manera de verificación de Blancornelas, que fue, y es algo bien interesante que trato de hacer yo luego cuando me cuentan cosas, es hizo que el testigo se lo contara 3 veces en situaciones diferentes, porque sabes luego cuando te inventan, no recuerdan lo que están, lo que dijeron antes. Entonces eso hizo, y yo le creo a Blancornelas. Yo creo que Blancornelas tenía una hipótesis o bueno, una teoría muy importante que luego, en el episodio 5, Anselmo Apodaca, el jefe de servicios periciales, confirma. Para mí es una confirmación, con una prueba de ADN, además, con un resultado de ADN. Entonces, Sí, eso fue muy interesante, ese último, porque eso ya no fue muy público. O sea, el caso parece que murió el día de que los absolvieron a los implicados, ¿no? A Mario Besares, a Paola Durante, al Cholo y a los demás detenidos. Parece que ahí murió el caso de Paco Stanley. Por ahí salieron algunas noticias aisladas, pero fue muy interesante ver en la serie que justamente en el 5.º capítulo, el jefe de servicios periciales habla de que hubo una identificación por ADN de uno de los personajes que intervino en el homicidio, que estaba asociado a una organización criminal. Entonces ahí, como dices tú bien, hay un reconocimiento por supuesto, de dónde vino este golpe, ¿no? sí, bastante. Y creo que muchos se perdieron eso. El que lo quiso ver, lo quiso ver. El que no lo quiso ver, se lo perdió, desgraciadamente, porque uno se pone a medir la audiencia, ¿no? A ver en Twitter qué dicen, si logran ver esto, y muchas personas decían, no revelan nada, no revelan nada. Y justo lo que comparte el jefe de servicios periciales, creo que es un dato muy revelador. Es que a la gente no le gusta esa teoría, o sea, es que esa teoría termina muy rápido. Fue el narcotráfico y se acabó el asunto, ¿no? O sea, es una teoría que quita lo especulativo del caso, porque justamente es lo que le gusta a la gente, lo que le atrae a la gente es esta parte. Sí, y nos sorprendió cuando en la charla previa que mi compañero Manuel Larios tuvo con el licenciado Apodaca, eh, nos sorprendió bastante porque justo hay un grupito que son primos, familiares de los Arellano Félix, que funcionan con primos. Y entonces, No, es que al final esa tesis va muy ligada con el tema de la sangre que fue encontrada en este puente cuando el personaje que disparó a Paco Stanley, o uno de los personajes que le disparó, fue herido en la refriega. Y creemos que fue herido por uno de los escoltas de Paco Stanley. Ellos repelieron agresión y dieron a uno de los personajes que disparó. Y esa persona pues dejó huellas hemáticas o sangre por toda la zona donde escaparon. Y esas fueron levantadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las procesaron y esas huellas hemáticas coincidían con familiares de esta organización criminal que es la que se le atribuye el crimen. a mí lo que siempre me va a causar curiosidad es ¿en qué momento dejaron de investigar lo que debieron de haber investigado, ¿no? O sea, y ahora entrando al terreno de la especulación, ¿qué encontraron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para decir, ¿saben qué? Mejor nos vamos por esta otra parte porque esto otro va, va, va a destapar algo más fuerte, ¿no? Entonces, siempre me va a causar curiosidad, ¿no? ¿Cómo se tomó esa decisión de decir, mejor nos vamos por acá? ¿Y cómo encuentran a Gabriel Valencia como el perfecto testigo para sus fines? En tu investigación, ¿cómo encontraron a Luis Gabriel? ¿Cómo te dijo a ti que lo encontraron a él? Porque yo tengo una versión. Me había dicho que lo buscaron gente del gobierno federal. Eso me dijo. Fíjate que la versión que yo tengo, y creo que la narré en
en el documental es que cuando publicaron los teléfonos de que quien tenga información sobre el Cholo, ya ves que estaba el retrato, ese famoso retrato hablado que es muy conocido, el retrato hablado del famoso Cholo, que era el que supuestamente había disparado, tenían retratos hablados del que disparó. Entonces pusieron los teléfonos, quien tenga información de esta persona que se comunique, y justamente él se comunica y como en su afán de tener que investigar todo, pues fueron a hablar con él y esta persona pues era un especialista en la mentira para mí, ¿no? Era una persona que sabía mentir y se las cree las mentiras, entonces empezó a contarles 1000 versiones. Sí, y yo tengo otra versión, quizás eso, pero igual creo que le buscaron, ya yéndome al terreno especulativo, la misma Procuraduría, con ayuda de la gente de reclusorios, como que buscó al reo perfecto para sacarlos de ese embrollo y hablaron con él. Y contestando un poquito a la pregunta que estás haciendo, ¿en qué momento ellos se desviaron? ¿En qué momento dejaron de investigar el crimen para entonces entrar a una tesis, que era la tesis de Luis Gabriel Valencia, y ya irse por ese camino y olvidarse de todo lo demás? Creo que se juntó el tema. Estaban ansiosos y estaban muy apurados la fiscalía por encontrar quién cometió este crimen y poderlos llevar a proceso para calmar la opinión pública, ¿no? Se venían las elecciones y era importante calmar a la opinión pública y calmar a las televisoras. Entonces, este cuate, Luis Gabriel, les aparece llamándoles para darles información relacionada con un cholo que él había visto, porque era cierto, él sí lo había visto y sí conocía una persona que se parecía al del retrato hablado, y ahí fue cuando aprovecharon y se dieron cuenta pues de la capacidad de este señor que tenía para decir cosas, para agregarle ellos mismos, los de la fiscalía, a los personajes que son Mario Besares y Paola Durante. Ahora, Salma, vamos a hablar de Mario Besares. Es un personaje querido y odiado, ¿no? Hay una polémica increíble alrededor de su persona. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué impresión tienes de Mario? Era un buen amigo al punto que se ha callado igual porque él tiene muchas cosas que creo que quizás por su seguridad que prefiere esconder, eh, y que al final no haber sido quizás lo suficientemente honesto al inicio le trajo todo esto, ¿no? Y esta figura que luego encarnó él, que era el amigo, el traicionero, pues le destruyó la vida, ¿no? Al final a él y a la familia. Yo coincido mucho con tu opinión. En el momento en el que se encontraba él, en la situación en la que se encontraba él, pues sí estaba en riesgo su vida. O sea, sí era una persona que tenía en riesgo su vida. Entonces, lo que pudiera decir, sí, sin duda le iba a deparar consecuencias. O sea, ahorita a 25 años, pues ya puede salir Pepe Cabello, ya puede salir muchos a decir cosas. Incluso hasta Alfredo Adame, ¿no? Salió ahí a decir cosas. Pero en ese momento, en esa situación, en la situación en la que se encontraba él, a lo mejor decir cosas, pues sí, efectivamente ponía en riesgo su seguridad, su persona. Para mí no parece el personaje que tuviera que poner a alguien. Pues eso era absurdo, ¿no? Personas tan poderosas como las de narcotráfico no necesitan a un tercero para que les ponga a una persona para asesinarla, ¿no? Ellos tienen sus propios recursos y sus propios medios, pero Mario sí sabía cosas, porque el contraste es importante. ¿No te causaba extrañeza cuando uno decía una cosa? Por ejemplo, llegaba Benito, decía una cosa, llegaba Pepe Cabello, decía otra cosa, y llegaba Mario y decía otra cosa. Pues causa mucha curiosidad entender por qué sus compañeros, sus compas de entonces ya están ahorita aceptando muchas cosas y al día de hoy sigue, te nota, pues te inventa toda una historia de una cajita de cerillos, por ejemplo. ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! Ese video es de los más virales que tiene en su vida, ¿no? El video donde se le cae una bolsita, él dice que es una cajita de cerillos, en fin. ¿Y Pepe Cabello te pareció muy sincero cuando habló? Sí, eh, sí me pareció sincero. Obviamente todavía sigue siendo precavido sobre muchísimos temas. Creo que lo que él dijo de la amistad de Paco con el Señor de los Cielos, por ejemplo, es era una amistad meramente pues de negocio,
a Paco lo contrataban para hacer una producción, para ir a hacer un show y era todo. Cuando vemos ahora a Benito pues diciendo otras cosas, ¿no? Que realmente sí hubieron más reuniones, más que simplemente un contrato para un par de horas. Porque esos testimonios de Pepe Cabello y de Benito Castro son muy significativos, ¿eh? La pregunta que tiene la gente es ¿quién mató a Paco Stanley? ¿Sabe? Esa es la pregunta que te hacen. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Esa es una pregunta que te han de hacer a ti también por todos lados, ¿no? Sí, por todos lados, y cuando me lo preguntan les expongo mis teorías de los Arellano Félix. Pero ya no estamos lejos de saber quién, o sea, creo que ese documental ayudó muchísimo ya para que estemos muy, muy cerca de dónde fue, ¿no? Había muerto Amado Carrillo, no sé, en el 97, finales del 97, era la persona más cercana a Paco Stanley en el narcotráfico, eh, y luego pues viene una serie de ejecuciones que se dieron posteriores a esa época, que están muy relacionadas con estos vacíos de poder que deja un gran capo cuando muere, ¿no? Entonces, pues en estas ejecuciones, pues creo yo que forma parte Francisco Stanley de este tipo de ajuste de cuentas que se da cuando el poder se vacía por la muerte de un gran capo. No sé si coincides. Sí, totalmente. Y es que la forma en que lo mataron, yo creo que con eso tienes una gran respuesta que sí viene del crimen organizado. O sea, directo, 4 balazos a la cara, con un Jetta que se robaron, 4 personas, o sea, la firma de quién es. Tienen la firma de quién es. Entonces, creo que estamos muy cerca de saber quién fue quien mató a Pablo Stanley, pues podemos decirlo muy, muy claramente después de ver los 5 capítulos del documental, de la investigación de la que tú fuiste parte, podemos tener ya una conclusión muy cercana de quién fue. Pero hay algo que a mí todavía, a lo mejor es lo que la gente no dice, pero es lo que quizá es lo que está buscando, el móvil. El motivo. El motivo es, creo que lo más difícil. El por qué ya, el quién ya lo tenemos, pero el por qué, eso, eso es donde yo creo que ahí vienen todas las teorías, ¿no? Sí, y hay que preguntarse, por ejemplo, si era la que estaba en ese entonces, que fue la misma gente de Amado Carrillo, porque Paco no les regresó el dinero de las inversiones, de las propiedades, o si fue, no sé, si fueron los Arellano Félix en un ajuste de cuentas con, pues, para calentar la plaza, por decirlo de alguna forma, que luego creo que hay coincidencia en los calibres usados en el atentado a Lili Telles, y Lili Telles, su labor periodística se estaba dedicando a develar las mansiones de los Arellano Félix, por ejemplo. Entonces, sí, siempre el móvil fueron los Arellano para quitarse un incómodo de la competencia, fue la misma competencia matando, o bueno, es el mismo, los socios de Stanley matándolo porque pues se quiso pasar de listo. No, y me han dicho las más disparatadas. Muchísimas veces coincidió la línea pasional. Son de verdad que historias muy, muy disparatadas porque pasional no fue este crimen. Esta parte también de que era el dealer de Televisa, era el dealer de las estrellas, eso también, ¿cómo lo ves, Salma? Fíjate, tuve la suerte de hablar con uno de los investigadores que fue, creo que del el 100% de las personas que hablé con de la fiscalía, lo rescato a él porque él iba preguntando estas cosas y él me decía, no, no encontramos dinero extra, o sea, no, por ahí no va, por ahí no va. Y yo creo que tampoco va porque él fuera dealer. O bueno, ya me estoy acordando de otras cosas que me van a hacer cambiar mi respuesta. Pero otra vez, el problema con esa información es que es información de personas que sí estuvieron ahí, que sí vieron ciertas cosas en los entornos de Paco y no se puede compartir, ¿no? Pero vamos a cambiar mi respuesta que quizá. Quizás sí tenía algo que ver con ser proveedor, pero no necesariamente eso tenía que estar relacionado con su muerte. O sea, su muerte, para mí, su muerte tenía que ver mucho con las consecuencias que surgieron a partir de la muerte de Amado Carrillo, con quien estaba relacionado según lo que está diciendo Benito Castro, Pepe Cabello. Como comediante, ¿cómo lo ves? Dice mi esposa,
cuando ve a Paco Stanley que el humor era muy feo. ¿Y tú cómo lo ves? Mira, mi respuesta ahorita sería, si es un humor feo, pero si lo veo me río. Ese es el problema. Ese es el problema, que la otra vez viendo el documental otra vez, y me sentí mal, me siento mal riéndome. Pero, o sea, si es un humor feo, es un humor muy misógino. No ha habido otro personaje como él de esa relevancia, ¿no? Con ese carisma. Ese señor tenía mucho carisma. La verdad es que yo, antes de haber participado en el caso Stanley, pues yo lo tenía mucha admiración, como muchos mexicanos. O sea, a mí me encantaba su humor, a mí me encantaba cuando molestaba a Besares. Pero como dices, eran otros tiempos. Ahora este humor es, pues a veces no, ya no es totalmente correcto, ¿no? Ya lo vemos de una manera diferente, lo juzgamos de una manera diferente. Es lo que le digo a mi esposa. En ese momento, pues era encantador para todos. Era encantador lo Sí, que hacía. es súper cancelable la figura de Paco Stanley. Pero el problema es que lo veo yo y me vuelvo a reír. Es increíble, ¿no? No, yo también lo veo y vuelvo a reírme, o sea, lo vuelvo a disfrutar. ¿Cómo viste el proceso en sí? Pues como un show, tal cual. Eso lo vi que como un show, ¿Pero un mal show o un buen show? pues un mal show, obviamente para las personas que lamentablemente estuvieron en la cárcel un tiempo. Para Salinas Pliego fue un buen show, vamos a ponerlo de esa forma. Le significaba rating. Para mí en especial es sorprendente. Le sorprendente el nivel de descaro que se llegó para tratar de resolver un problema, resolver un caso, sin que importara que personas inocentes estuvieran en la cárcel. Pues Paola era pues la personificación, yo creo, pues de la inocencia, en el sentido, uno ve ahorita los videos, cómo la mamá le ayudaba mucho, lo que ella decía, y yo la verdad, si hubiera estado en el 99 le creía a Paola, y creo que eso es lo que tuvo, que era muy, pues era muy honesto, ¿no? Lo que estaba pasando en el sentido, en la forma en que lo comunicaba, y las personas se decantaron pues por esto, se daban cuenta de pues una chica joven en una conspiración de narcotráfico, como que pues no les hacía sentido. Era algo chistoso, ¿no? Paula era una jovencita muy inocente que en todo momento en el procedimiento se comportaba con esa inocencia, o sea, pero también los abogados de Paola eran puros chavitos, o sea, se habían juntado ahí el bloque de la inocencia, ¿no? Abogados muy chavitos, con poca experiencia, muy jovencitos, incluyéndome, con una jovencita. Yo no sé cómo los papás de Paola Durante permitieron que los defendiéramos, pues en un caso de esas magnitudes. ¿Tú qué opinas? Yo creo que igual tenía que ver el componente de la inocencia. de, creo que vieron, permitiéndome no decir esto, pero que vieron justo este compromiso y muy honesto que se tuvo con ella para tratar de que pues no la condenaran. Es algo increíble, o sea, ahora que ustedes lo revivieron, porque este caso estaba en el olvido ya, o sea, ya había pasado los tiempos, ahora que lo saca ViX, y otra vez volví a encontrarme las personas, y la primera pregunta que me vuelven a hacer, ¿quién mató a Paco Stanley? Yo les digo, ¿quieren saber quién mató a Paco Stanley? Vean la serie, vean los 5 capítulos, y en el 5.º capítulo les van a decir, ahí está la conclusión. Dice mucha gente, es que no concluyen. Claro que sí concluyen, está claro. Pues es el móvil el que queda un poquito abierto, no queda resuelto, pero el móvil ya lo puedes tú deducir de otros datos, Sí, tal ¿cierto? cual, es una gran invitación. Vean el capítulo 5. Vean todos los capítulos, ¿no? Especialmente el 3 y el 5 que son de Osana. Sí, Bueno, excelente. me gustó mucho, la disfruté mucho, Salma. Te agradezco mucho.